Este es el tema de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra, el poder, porque tú nos has permitido estar aquí en esta noche y nos trajiste para oír de tu poderosa palabra y elevar nuestro nivel de fe. Te doy gracias, Señor, todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Génesis 1 y a Génesis 8:22. Cada semilla produce según su fruto. Amén. Lo que tú necesitas en esta tierra, si tú eres un agricultor, no siembras peras y cosechas manzanas. No siembras maíz y esperas calabazas. Cada semilla va produciendo según su género. Nosotros, ciudadanos del reino de Dios, creyentes nacidos de nuevo, tenemos una semilla tan poderosa que Pedro dice que anda como un león. El adversario anda como un león queriéndote robar. ¿Qué te quiere robar? Te quiere robar esa semilla que tú tienes. Porque la semilla, que es la palabra de Dios, es lo más poderoso que hay sobre la tierra. Amén. Por eso es bien importante que nosotros siempre sembremos una semilla en nuestro corazón. Después dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. La semilla produce según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Vamos a ir a 8:22 ahora. Que la semilla esté sobre la tierra. Eso es bien importante. Porque en Génesis 8:22 vemos que dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Mientras el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche, siempre va a haber siembra y cosecha. Quiere decir que mientras tú vivas los 100 años de vida en completa salud que tú tienes sobre la tierra, nunca va a dejar de haber siembra y cosecha. Pero aquí lo importante es que si no siembras, no cosechas. Vamos a hablar en el área espiritual primeramente. Para yo poder cosechar en el área espiritual, yo tengo que sembrar una semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Aunque yo quiera cosechar algo, si no planto semilla, no voy a cosechar nada. Por eso es bien importante que siempre nos estén enseñando y predicando el poder de la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. No hay nada más poderoso en la tierra que la palabra de Dios. Cada creyente nacido de nuevo, recibimos la mejor semilla, la palabra de Dios. Es la mejor semilla y la más poderosa. Tú no puedes recibir una semilla tan poderosa como la palabra de Dios. Si nos recordamos cómo confrontó Jesús a Satanás, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la semilla más poderosa. Y nos dice la palabra: dentro de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que hablamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra de fe que activamos. ¿Y qué sucede? El enemigo huye. Porque él reconoce que la semilla, la palabra de Dios, es lo más poderoso contra él. Y si tú la tienes en tu corazón, lo vas a tener siempre en derrota. La semilla es lo que nuestro adversario, el diablo, es lo que más codicia y anda tras de ella. Anda tras de la semilla. Ahora que estás plantado en este lugar, escuchas muchas escrituras, mucha semilla. No te molestaba como te molestaba antes, porque antes solamente oías historias, chistes, otras cosas menos palabra. ¿Para qué te molesta? Pero cuando escuchas palabra, quiere arrancarte la semilla. Pero tú sabes que la semilla es tan poderosa que aunque él quiera robártela, no te la puede robar. La semilla es lo más poderosa que tenemos.
La manera que nuestro adversario trabaja es recordar la mala semilla que fue plantada. Nosotros aún antes de conocer a Cristo nos plantaron mucha mala semilla. Venimos a Cristo y nos siguen plantando mala semilla. ¿Es cierto? Amén. Entonces, la manera que nuestro adversario trabaja es recordar la mala semilla que fue plantada. Antes de nacer de nuevo, como cuando nacemos de nuevo, Él tiene dos trabajos. Número uno es traerte el pasado. Cuando Él te trae el pasado, empieza a sembrar una semilla mala dentro de ti. Cuando Él te empieza a traer una semilla mala, empieza a trabajar en tu sistema, empieza a trabajar en tu sistema de credulidad. Y poco a poco, sin que tú te das cuenta, la incredulidad comienza a ser más grande que la credulidad. Lo que tú creías hace 3 años, ahora ya se te hace difícil creerlo como creyente, como cristiano. También Él tiene dos trabajos. Uno es traerte el pasado. El otro es poner un ministro de Él para robar cada semilla buena que es plantada. No es mentira, porque el mismo Satanás, ¿cómo se disfraza? Como ángel de luz. Y sus ministros como ministros de justicia. Y lo pone al lado tuyo, para que te esté dando como un aguijón picándote. El único objetivo es robarte la semilla que está cayendo. En Lucas 8:11 vemos, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Cuando Pablo decía, no es mentira, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, tienes que saber, y tenemos que saber, cada uno de nosotros, tenemos que reconocer al lugar donde estamos, al lugar donde nos congregamos, tenemos que reconocer quiénes son los distribuidores de esa mala semilla. Los hay. Los hay. El enemigo va y le dice, siéntate junto al hermanito junto a la hermanita aquella. Y tú los ves y tú los sientes, aleluya, gloria a Dios y todo eso, pero te das cuenta, si no te das cuenta que es un distribuidor, ¿cómo puedo yo saber que es un distribuidor de mala semilla? Tenemos una confesión de fe, y que dice, echamos fuera chisme, contienda, división, espíritu de Jezabel, y todos esos espíritus que no van de acuerdo al Espíritu Santo, los echamos fuera. ¿Y qué ha pasado en este lugar? Se van. Porque son distribuidores que vienen a plantar, plantan su mala semilla y se van. Pero no a ti, porque en ti ha caído una buena semilla. Amén. En ti ha caído una buena semilla. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Es bien importante, hermanos, que reconozcamos a los distribuidores de la mala semilla, para que la buena semilla dé fruto. ¿Ok? ¿Dónde se puede encontrar esa mala semilla? Esa mala semilla la podemos encontrar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela. Es importante siempre sembrar una buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla? La palabra de Dios. No puede haber otra semilla. No puede haber otra semilla. Por eso Josué 1:8 dice, medita en este libro de la ley. ¿Cuántas veces tienes que meditar en él? De día y de noche. Porque meditar en la palabra, no leer la palabra, meditar en la palabra te va a dar un entendimiento y un poderío sobrenatural para que cada semilla que es sembrada, tú puedas identificar la mala semilla. Tú puedas identificar quién viene a ti con un amor fingido para plantar una semilla y irse. ¿No te ha pasado que a veces hablas con personas cristianas y como que me da miedo, como que... ¿Por qué? Porque vino, plantó una mala semilla y se fue.
Nosotros tenemos que estar siempre haciendo ¿qué? Meditando en la palabra de día y de noche. Porque de esa manera viene la fe. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, es lo único que va a producir una buena semilla. Mateo 13:19. Mateo 13, Marcos 4, Jesús habla de la parábola de la semilla. Y es tan importante que nosotros comprendamos lo que Jesús nos enseñó, porque nos estaba preparando para este tiempo, a ti y a mí. Amén. 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Qué palabra tenemos que oír? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Si no la entiendes, porque no te la han enseñado. La teología, la religión, los seminarios son sustitutos del reino. Si no sé cuántos de ustedes han ido al seminario, yo no he ido. ¿Cuántos han estudiado teología? Yo no he estudiado. Pero yo he leído mucho de hombres de fe, de hombres del reino. Hay un hombre que estudió y se graduó en 5 doctorados diferentes de teología, y él dice: una clase del reino de Dios no me la dieron. ¿Cómo van a poder entender el reino de Dios si no te enseñan? Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién viene? El enemigo. ¿Qué hace? La arrebata, porque fue sembrada en su corazón. Esto es el que es sembrado junto al camino. ¿Qué tipo de mensaje, qué mensaje tenemos que oír? El mensaje del reino, porque ahí está el poder de la palabra de Dios. Amén. Jesús nos dice que tenemos que tener un claro entendimiento de lo que es el poder del reino de Dios, y que este reino tiene. Ahí en el reino, el malo no te puede tocar. El malo no te puede arrebatar la semilla que fue sembrada. Cuando nosotros conocemos todos los principios del reino de Dios, tú te entras al poder del reino de Dios, y dentro del reino de Dios, o el reino de los cielos, que el reino de los cielos es una atmósfera de Dios en la tierra, es la jurisdicción de Dios en la tierra. Cuando tú tienes la semilla, nadie puede penetrar, porque la atmósfera del reino de Dios te protege. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mateo 13, dijimos en Mateo 13, en el verso 20 y 23, nos enseña el poder que la semilla tiene. Ya leímos en Génesis el poder de la semilla. Y mientras esté el verano, la tierra, todo lo que estás viendo ahorita, esa semilla tiene poder. Nunca va a dejar de haber siembra y cosecha. En el verso 20 de Mateo 13 dice: el que fue sembrado en pedregales, esto es el que oye la palabra y al momento recibió con gozo. ¿Cómo estuvo el servicio? Hay un mensaje bonito. ¿De qué predicó? No me acuerdo, pero estuvo bonito. Aleluya. No me acuerdo, pero vea qué bonito mensaje. Gloria a Dios. El siguiente verso. Vamos a leer hasta el 23, verso 22, verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ay, en medio de luchas y pruebas. Es que Dios permitió esta pandemia, pero cuando Él la quite, va a venir un avivamiento, hermano. Que la tiene que quitar eres tú. Que tú eres el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes la responsabilidad, tú eres administrador de la tierra, no Dios. Por eso Dios te capacitó, te dio poder, te dio autoridad, te dio dominio. Pero cuando tienes miedo, tú cooperas con el enemigo a expandir lo que Él tiene planeado. Verso 22. El que fue sembrado entre espíritus, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesús habló también en el libro de Mateo 6, 25 del 24 en adelante, habla de los afanes.
Y aquí dice, aquellos que están afanados no pueden sembrar una buena semilla, porque se afanan tanto en sus prioridades como Marta. Marta estaba afanada y solamente creía en Jesús como el Hijo de Dios, creía en Jesús como el Mesías, pero no creía en Jesús como su Salvador. ¿Qué cosas? Lo puedes ver bien claramente en Juan 11:27, cuando Marta dijo, sí Señor, tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías. Pero no creí, tenía fe que era el Hijo de Dios y tenía fe que era el Mesías, pero no tenía fe que era su Redentor, su Salvador, que le iba a redimir. Amén. Así también nosotros tenemos que tener una fe que cuando cae la semilla nadie te la puede quitar, nadie te la puede. Ni tu amigo, ni tu amiga, ni tu esposo, ni tu esposa, ni el hermano que está a la par contigo, nadie te puede robar la semilla, porque esa semilla es tuya. Ay de ti si tú te la dejas robar. Porque Él tiene distribuidores, y en las iglesias es donde tiene más distribuidores. Tristemente, pero así es. Aleluya. Seguimos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce ¿a cuánto? ¿A cuánto? A 60 y al 30 por uno, y al 100 también. Amén. Nos enseña el poder de Jesús en estas tres escrituras nos enseña el poder que la semilla tiene. Cuando dejamos que esa semilla sea plantada en un corazón fértil, tú vas a ver frutos. Amén. También nos dice qué sucede cuando no preparamos el corazón para recibir una buena semilla. Ahí lo podemos ver en estos 3 versos que leímos. En el reino de los cielos siempre se nos debe sembrar una buena semilla. Mateo 13:24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. En el reino, sí. Wow. Mira lo que dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre te da lo mejor. Dios siempre te da la mejor semilla para que produzcas el mejor fruto. Y esa mejor semilla es su palabra. Esa es la mejor semilla, su palabra. Amén. Mateo 13:25. Pero mientras dormían, ahí vienen los distribuidores de la mala semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, los distribuidores de la mala semilla, y sembró cizaña en el trigo y se fue. Viene un hermanito, ya supiste lo que le pasó a la hermanita, y se va. Y tú queriendo saber más. Aleluya. Ríense, ¿cierto? Ya sabes que el hermanito fulano lo encontraron al monterio. Vamos a orar por él, pero platícame más. Llegamos, aquí no, al otro lado. Entramos. ¿Dónde me sentaré? Ahí está la hermana. No me cae bien, me voy a embora. ¿Quién sembró esas semillas? Dios no. ¿De dónde vinieron esas semillas? ¿Cuál fue la condición de tu corazón? Es responsabilidad mía sembrar una buena semilla para yo producir un buen fruto. Cuando tú vas y pasas y ves un árbol con unas manzanas ricas y ves otro con otras manzanas podridas, ¿de cuál vas a comer? Cuando te ven a ti el fruto, ¿te van a pedir a ti un consejo o le van a pedir consejo a una chismosa? A ti, porque estás produciendo un buen fruto. Y sabes que eres un buen confidente. Sabes que si yo te confío algo, aunque te quemen los pies como aquel, no vas a decir, no vas a entregar el tesoro. Así se llamaba, ¿verdad? Aunque te estén quemando los pies, no vas a entregar el tesoro. No vas a decir lo que te confié. Qué bueno que en todas las iglesias hubiera ese tipo de confianza. Que aunque le quemen los pies,
¿verdad? Pero, gloria a Dios. Por eso es importante sembrar una buena semilla. Si no escucha lo que el reino de Dios enseña, no vamos a progresar. Ya leímos Mateo 13:25, aleluya. Pero mientras dormían, dice 13:25, mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en el trigo y se fue. ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. No te duermas en la iglesia, porque si te duermes te siembran cizaña y tú no sabes cómo. La religión tiene a muchos dormidos. ¿Verdad que sí? Tiene muchos dormidos. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Si no escuchas o te enseñan el reino de Dios, te vas a mantener dormido. La cizaña es fácil de sembrar en los que están dormidos por la religión. Están dormidos por la religión, se siembra fácilmente la cizaña. Amén. La semilla comienza a producir según el género que se sembró. Están en un mismo campo. El campo para nosotros es la iglesia. Y aquí es donde nosotros sembramos nosotros todos venimos aquí porque tenemos la expectativa de que nos siembren una buena semilla. Cuando alguien te quiera contar, alguien de fulano, sultano, que no ve en línea o que tú sabes que es una buena semilla, no la recibas. No dejes que te la siembre. Huye. Ay, ore por ella, no me platica sus problemas. Pero a mí no me comparte esa semilla, porque esa semilla no es una semilla buena. Acuérdense, la semilla de la palabra de Dios es una semilla poderosa. Amén. A nosotros, cuando no entendemos la palabra del reino de Dios, no vamos a producir fruto. Es lo que nos dice Jesús: producen al 100, al 30 y al 60. El otro es el mismo, el campo. Escucha la misma palabra. Estamos en la iglesia, estamos escuchando la misma palabra. El problema es el campo, la tierra, el corazón, fértil o no fértil. Porque si estamos escuchando la misma palabra, tiene que dar el mismo fruto. ¿Quién ha traído una cizaña en alguno de los hermanos si estamos escuchando la misma palabra? Por eso es bien importante que te prediquen al menos 10, 20, 30 escrituras y pongan esa palabra en ti. Que no te salgas enojado y descontento porque, ay, el pastor ya platicó su historia, la ha platicado 5 o 10 veces. Ya platicó que se cayó del burro, ya platicó que se fue para allá, ya platicó que tiene 3 casas, ya platicó que sus hijos siempre prosperan, ya platicó que el carro que tiene, ya platicó esto, los viajes que hace. Y tú dices, y yo diezmando, Padre. Entonces, es importante la semilla que recibimos. Y la semilla es la palabra de Dios. Amén. Esa es la palabra, la buena semilla. ¿De dónde viene la cizaña? ¿Qué es lo que la cizaña produce? Estamos en un campo, estamos en una tierra fértil, donde se nos predica la palabra viva, porque es palabra viva. ¿Qué es lo que la cizaña produce? La cizaña produce chisme, contienda, manipulación, inconformidad, celos, envidia, egoísmo, falta de perdón, etcétera. Muchas cosas. La lista completa la encontramos en Gálatas y en Efesios. Ahí está la lista que produce la mala semilla. Amén. La iglesia, ¿verdad? Es el campo donde estamos oyendo y recibiendo la misma semilla del reino de los cielos. Cuando menos aquí siempre predicamos reino de los cielos, reino de Dios, la fe, la gracia, y te damos la herramienta necesaria para que tú tengas una vida de victoria. No tiene que haber mala semilla, no tiene que haber cizaña. Pero la condición de la tierra o el corazón, cuando no es fértil, no puede producir buen fruto. No puede producir buen fruto. Los afanes los llenan el corazón de otras cosas y no pueden producir un buen fruto. Cuando no hay palabra del reino, el campo produce mal fruto. Cuando no hay palabra del reino,
el campo va a producir mal fruto. Muchos problemas siempre, pruebas y luchas siempre, pero enojados unos con otros, pero tenemos que producir buen fruto. ¿Qué es lo que va a producir un buen fruto? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Mateo 13, 31 y 33, Jesús les siguió enseñando lo que el reino tiene. Jesús siguió enseñando lo que el reino tiene. En Mateo 13, 31 dice, otra parábola le refirió. ¿Qué es una parábola? Parábola es una verdad oculta para que tú la saques. Pero a la gente no le gusta trabajar. Quiere que otro lo haga por él. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre toma y siembra. ¿Dónde? En su campo. Entonces, cuando tú oyes la palabra del reino, siémbrala en tu corazón. No dejes que otra semilla sea sembrada en tu corazón más que la palabra del reino de Dios. Entonces vas a producir buen fruto. Verso 32. Jesús le seguía enseñando el poder del reino. En el verso 32 dice, la cual a la verdad es la más pequeña. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Verso 33. En el verso 33 nos dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos, tú agarras, ¿verdad? Les decía yo cuando le ayudaba a mi papá en la tortillería que salía la masa bien amarilla. Hacía mucha tortilla, mucha masa. Y salía toda la masa amarilla y la gente no le gustaba en aquel tiempo, las tortillas amarillas. ¿Qué hacíamos? Mi papá nos mandaba, cómprate una cajita de Royal en la tienda. Y le echaba la masa. Una poca de levadura hacía toda la masa blanca. Así es la palabra. Una palabra de Dios, una semilla leuda toda la masa. ¿Qué leuda? Cambia todo tu interior, cambia tu mentalidad, te hace una persona nueva. Si estuviste enfermo, te sana. Si tenías un espíritu de falta de perdón, se muere ahí mismo, se debilita. Porque una sola levadura, una pequeña levadura, te leuda toda la masa. En el reino solo necesitamos la más pequeña de las semillas. Imagínate, la más pequeña de las semillas necesitas para producir grandes frutos. ¿Cuál es la situación por la que estés pasando? ¿Qué necesitas? Una semilla, una palabra, y no dudar en tu corazón. Tú agarras la palabra, la siembras en tu corazón, la meditas, y de tanto meditarle la crees, y como la crees se manifiesta. Y por eso es la más pequeña, pero la más efectiva. Al principio fue Jesús quien vino y sembró la semilla del reino. Después somos nosotros los que debemos sembrar la semilla del reino. Los ciudadanos del reino de Dios somos los que debemos de sembrar la buena semilla. Una semilla que no se corrompe es la que recibimos del reino de Dios. Nuestro corazón debe de ser tierra fértil. Si no tenemos la semilla correcta del reino, vamos a sembrar otra semilla. Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios. Mateo 12, 10 y 12. El verso 2 primero de Mateo 2 nos enseña. Vamos a ver Mateo 12, 10 y 11. Amén. Estamos viendo 13, perdón. Mateo 13. Mateo 13. 10 y 11. Gloria a Dios. En el verso 2 del mismo Mateo dice, mire bien, ¿ok? Mateo 13, 10 y 11, pero miren lo que dice el verso 12. El verso 11, el verso 12, el verso 2 dice, y se le juntó mucha gente
Se le juntó mucha gente. Esa es la visión de muchos pastores. Mucha gente. No le importa si aprendes o no aprendes. Ellos quieren mucha gente. Se le juntó mucha gente. Se le juntó mucha gente. Y esa es una visión que en números, pero no debe ser el enfoque en números. ¿De qué te sirve tener mucha gente y mucha gente pobre, mucha gente enferma, mucha gente afectada por esta cosa y se murieron? Pero tengo mucha gente. Aleluya. ¿Qué dice la otra parte del verso 2? Mucha gente, entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Verso 10. Entonces, acercándolo los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? De nuevo, ¿qué es parábola? Verdad oculta. Mucha gente no le puedes enseñar verdad oculta, porque en el seminario no te enseñan eso. Te enseñan religión, teología y muchos términos teológicos, pero menos el reino. Verso 10. Acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11. En el verso 11, él respondiendo, ¿quién respondió? Jesús les dijo: porque a vosotros, ustedes, que son poquitos, aleluya, no a la multitud, a los que son poquitos, a ustedes, los que son poquitos y han escuchado del reino de Dios, dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a la multitud no, porque la multitud está enfocada en que somos muchos, pero no sacan de lo que la parábola tiene y no pueden vivir de lo que la parábola tiene, porque su enfoque está en muchos. Y cuando alguien está enfocado en ser muchos, te mandan. Una vez hace tiempito escuchaba, así les digo el nombre de la iglesia, todos se lo saben. Yo andaba en el supermercado y se me sacaban dos hermanas y me evangelizaban y me decían y me obligaban, casi me daban una tarjeta y casi me querían llevar de la mano a esa iglesia. Yo dije: a estas las mandan a pescar y los obligan que lleven tantas personas a la iglesia, porque a lo mejor el pastor quiere ver muchos. Y los mandan. Y ¿a cuántas les gusta evangelizar? ¿A cuántas las han preparado para evangelizar? Se van. Y luego les pasan muchas cosas adversas y no tienes respaldo, porque a veces ni tu pastor ora por ti, a veces ni nada, pero no te preparó. Y si te pasa algo adverso, dice: hermana, es como le estás sirviendo al Señor, le vienen todos esos problemas. Mentira. Cuando tú le sirves a Dios, tienes más poder. Y no puede venir ninguna adversidad a tu vida, pero tienes que enseñar el reino de Dios. Amén. La multitud, fíjense bien, muchos se dejan impresionar por la multitud, por muchos. Jesús nos impresionó porque fueran muchos. Él nos impresiona por iglesias grandes que tengan muchos. Hay palabras de revelación. Cuando tú estás en una mega church y tienes palabras de revelaciones diferentes, pero cuando el enfoque solamente es en muchos y no hay revelación, pero hay muchos. Y no te cobran, antes no te cobran por el lugar donde te sientas, pero si tú reservas un asiento, el pastor te dice: si quieres ese te va a costar tanto. Todo te venden. Juntan fondos, hacen garage sale. Es triste, pero es cierto. Cuando compramos acá, que me dijeron: ¿y si hacemos garage sale, hermano, vamos a estar soleándonos todo el día por $50? No. Dios va a traer el dinero para este lugar. Lo trajo sin hacer garage sale y sin pedir, sin ponerte carga. Y sigue trayendo finanzas. Y va a seguir trayendo. Estamos ayudando a la iglesia de Ciudad Guzmán y no decimos: hermanos, hay una necesidad, una ofrenda especial para aquella iglesia. No,
O vamos a vender tacos. Marilyn, usted sabe hacer roquetes, hagan un roquete porque vamos a vender. Y les ponemos a trabajar a todo el mundo. El café no va a ser gratis, de aquí en adelante, se lo vamos a dejar vara. 5 con una coche, $5 tu tacita de café de 8, es para el fondo de la iglesia. Y la fe. Pero cuando escuchan mensajes de dar o mensajes como hablamos acá, critican que es prosperidad, pero ellos tienen una prosperidad errónea porque casi no te quitan el dinero acá porque no pueden, pero te lo exigen. Entonces, si no quieren prosperidad, ¿por qué te quitan tanto? Creo que ya me salí. ¿Oh, les sigo? Yo dejé muchos años eso, yo no sé ahorita cómo esté. Ya salimos de ahí. Amén, yo doy gracias, tengo muchos años. Cuando Dios me dijo en el 2006, te voy a sacar, vas a predicar mi reino, ¡pum! Salimos de Babilonia. Amén, así es de que la multitud de hermanos no impresionó a Jesús. Su enfoque no fue tener muchos, sino personas que entendieran el mensaje del reino. Ese es el enfoque. Que tú entiendas el reino. Y cuando vayas a predicar, no prediques religión, predica el reino. Con señales. Dice, estas señales te van a seguir a ti que predicas el reino. En mi nombre vas a echar fuera demonios. Vas a poner manos sobre los enfermos. El diablo hoy prohibió a muchos que no se saludaran. Y la Biblia dice, tienes que poner manos para que se sanen. Amén. Pondrás manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Gloria a Dios. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Ya les dije, parábolas es una verdad escondida. Le digo, mira, esta la multitud viene solamente a hacer bola. Pero ustedes están aquí escuchando el mensaje del reino de Dios. A ustedes les doy los misterios del reino de Dios. ¿Para qué? Para que tengan una vida en abundancia. Para que tengan el poder del reino. Para que todo el poderío que yo hice en la tierra, ustedes lo tienen a través de este reino que yo les traje. Amén. Solamente a los que estamos dispuestos a pagar un precio, a estos les he revelado el misterio del reino de los cielos. Meditar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios es pagar un precio. Es pagar un precio. A muchos nos preparan para evangelizar. Te envían, a veces te exigen que tienes que traer almas, pero no te dan la preparación ni los recursos. Tiene que salir de tu bolsillo también eso. Aleluya. Cuando nos vamos a dar Gatorade y todo eso, ¿cuánto sale de su bolsillo, Chuy? Nada. Cuando nos ponemos los tacos allá afuera, ¿cuánto sale del bolsillo? Nada. Nada. Amén. Muchas veces nos preparan, pero no nos dan la preparación. Su enfoque es tener muchos. Llenar la iglesia sin tener conocimiento de lo que es el reino de Dios. Resultados, lo vemos. Los vemos, hermano. Cuando nos enseña el reino, los resultados son obvios. Hay envidias, hay contiendas, hay celos. En el reino de Dios eso no se permite. ¿Por qué? Porque la enseñanza del reino es como la semilla de mostaza, te va edificando, te va construyendo y nos amamos todos los unos a los otros. La religión no puede hacer eso. La religión tiene sus favoritos, sus consentidos. En la religión alguien más desea tu posición. Alguien te pone mal con el pastor, con la esposa, para que te quite de donde estás y ponerse ella. Eso tampoco lo tenía. En el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, Romanos 14:17, el reino de Dios no consiste en bebida ni en comida, sino paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos que tener paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros, hermanos, si no nos entrenan en el reino, vamos a decir,
tenemos aquí clases de fundación y tenemos todo eso, y cuando nos vamos a evangelizar, lo hacemos diferente. ¿Por qué? Porque cuando no te entrenan, te vas a evangelizar, y si no tienes entrenado, no eres preparado y no eres respaldado, es como jugar fútbol con reglas de tenis. ¿Cómo te verás jugando fútbol con reglas de tenis? Te confundes. Es como usar otras reglas diferentes, pero cuando tú vas y predicas el evangelio del reino de Dios, estás usando las reglas correctas del reino y vas a producir mucho fruto. Mucho fruto. Amén. Porque cuando nosotros usamos las reglas, o sea, vas y predicas, pero no predicas el reino, estás usando reglas cambiadas, eso confundes a la gente. Le hablas del amor, le hablas de la paz, le hablas de la armonía. La gente que evangelizas afuera, bueno, voy a ir a tu iglesia, pero cuando llega a la iglesia, ay, oiga, aquel hermanito o hermanito, qué chismoso es. Oiga, este hermanito, hermanita, me mira, ¿los trajiste a este medio ambiente? Mejor déjalos allá. Hay mucho silencio. Amén. Pero cuando los traes al ambiente del reino de Dios, tiene que haber paz, gozo, amor en el Espíritu. Entonces sí tráelos al reino. Eso es las reglas correctas que nosotros usamos. Sigan evangelizando, hermanos y hermanas que les ama evangelizar. Sigan evangelizando, pero empiecen a evangelizar el poder del reino de Dios. Ustedes van a ver los resultados, no solamente en ti, en tu familia, porque tu familia te va a ver diferente. Tu familia te va a ver diferente. Amén. Dios les bendiga. ¿Aprendimos algo? Acuérdense, la semilla es lo más poderoso. Medita en la palabra, porque la palabra es la